Hermanos, reciban un saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. El día de hoy se va a dar el tema aclarando dudas sobre aspectos doctrinales, especialmente referido al sacramento de la reconciliación o penitencia. Nos vamos a disponer para llamar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien dé el tema. Ven Espíritu Santo, ven y concédenos el don de la sabiduría, el don de la palabra. Ven a preparar nuestros corazones para recibirte como tierra fértil, para dar abundante fruto en esta vida. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de María, nuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos encontramos en unos tiempos difíciles en el mundo por la presencia del coronavirus, esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, donde ha entrado en las personas miedos, tristezas, desesperación y aún más todavía la muerte. Muchos hermanos están muriendo por esta enfermedad. Hermanos, pero no nos debe entrar la tristeza a nosotros que somos hijos de Dios, porque Él en su palabra nos dice en Juan 16:33, ¿qué nos dice en su palabra? En el mundo encontrarán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El día de hoy, Cristo Jesús el Señor nos dice a cada uno que tengamos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Hermanos, en el miedo que es humano. Dice la palabra de Dios también en Juan, la primera carta de Juan, que junto a Dios no hay temor, que el amor de Dios echa fuera el temor. Y nosotros, nadie, nada, ni nadie nos puede robar la alegría que estamos viviendo en estos tiempos de la Pascua. Esa alegría de que Jesús ha resucitado y que está vivo y que Él vive en nuestro corazón. Hermanos, lo hemos recibido. Tenemos esa gracia divina de pertenecer a la renovación carismática católica, que hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, que hemos sido renovados en el Señor y que hoy vivimos bajo su gracia, alimentándonos de su hermosa presencia, hermanos, que ese Espíritu Santo de alegría, que nos dé esos frutos de alegría, de gozo, de paz, de fiesta, en medio de la tribulación. Así seremos reconocidos como hijos de Dios, así seremos reconocidos como los carismáticos católicos en este medio, en esta dificultad, en esta realidad que estamos pasando. Bien, hermanos, viendo este preámbulo de todo lo que se está viviendo en la actualidad, porque vemos las noticias, porque leemos los periódicos, muchas muertes, desesperación, lamentos, tristezas, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. El día de hoy también sabemos que como carismáticos católicos que vivimos en la gracia del Señor, necesitamos alimentarnos, no solamente física, corporal, también tenemos hambre espiritual. Y ese hambre espiritual para alimentar el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, hermanos, tenemos muchos medios para hacerlo. Sabemos que la oración es muy importante, nuestra oración diaria, nuestra oración permanente, porque la carne es débil, pero el Espíritu es animoso. Oramos, cantamos, salmodiamos a Dios en todo momento, dándole gracias por la vida, gracias por los alimentos, gracias por la familia, aún gracias por esta dificultad, porque esta prueba va a acrecentar mi fe. Tenemos hermanos también para alimentar el Espíritu, la poderosa palabra de Dios, esta palabra que debe estar siempre de la mano con nosotros, porque dice en Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí encontramos nuestro consuelo, nuestro refugio. Hermanos, refúgiate en los salmos. Salmo 91.
ni la peste se acercará a nuestra morada, Señor, porque tu lealtad, nuestro escudo y nuestra fortaleza, porque el Salmo 23 dice que aunque pasemos por quebradas oscuras, ningún mal temeremos, porque tú vas de la mano con nosotros, Señor. Salmo 121, porque tú eres nuestro guardián, que no duerme ni cabecea. Y en fin, hermanos, así tenemos para alimentar nuestro espíritu, para que se vaya el miedo, para que tengamos más confianza, para que sigamos orando, intercediendo, porque es el momento de orar, de interceder por todos nuestros hermanos, para que Dios derrame, siga derramando ese amor infinito que nos tiene y esa misericordia para todos sus hijos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos. Y vemos la otra parte, el otro medio importante que el Señor nos ha regalado para alimentar nuestro espíritu, que son los sacramentos. Amén, los sacramentos. Cuando hablamos de sacramentos tenemos la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, donde recibimos el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de nuestro Jesucristo. Si bien es cierto, por esta pandemia se han cerrado iglesias, se han cerrado grupos de oración, no hay retiros, no hay jornadas. Pero amén, gloria a Dios, aleluya. Se han cerrado las iglesias, dice, pero se han abierto iglesias domésticas, porque ahora en nuestro hogar nosotros vivimos y compartimos con nuestra familia la gran alegría, la gran fiesta que es la Santa Misa. Todos los días la vemos, hermanos, por televisión. Sí, y no solamente la vemos, sino que también recibimos la comunión espiritual. De todo corazón nos abrimos para recibir su Espíritu Santo, que va calando, que va sanando, que va fortaleciendo nuestro ser. Y así estamos alimentados. Pero tenemos el sacramento de la reconciliación o penitencia. Y ahí viene justamente el tema del día de hoy, el sacramento de la penitencia y reconciliación. ¿Y cómo vamos a hacer si no está el sacerdote? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a confesar si la iglesia está cerrada, si no hay sacerdote, nadie nos atiende? Y ahí vienen las inquietudes, ahí vienen las dudas, las preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar con mi pecado? ¿O es que acaso Dios no me va a perdonar? ¿O es que acaso me voy a condenar? No me puedo confesar. ¿Cuánto durará todo esto? Vienen nuestras preguntas, nuestras dudas. Pero ¿saben qué, hermanos? Para la alegría nuestra, el Espíritu Santo, que se mueve con poder, se mueve en sus hijos predilectos. ¿En quién se ha movido? En nuestro Papa. Aquí está, nuestro Papa Francisco, que en una de sus homilías del día 20 de marzo, en la capilla de Santa Marta del Vaticano, dijo lo siguiente ante la inquietud, ante la preocupación de muchos hijos de Dios, que tenemos esa sed espiritual de que se nos limpie la casa, que se nos renueve, que recibamos esas gracias divinas de Dios, la gracia santificante por medio del sacramento, la reconciliación. Y al no poderlo hacer, dijo en su homilía lo siguiente. Vamos a dar lectura brevemente para que sepas lo que Papa Francisco nos dijo. Dijo lo siguiente, hermanos. Pide perdón a Dios de corazón y promete que luego te confesarás. Es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que tiene nuestra Iglesia, nuestra Santa y Media Iglesia Católica, como alternativa para todos sus fieles en tiempo de desesperación, en tiempo de impedimento, hermanos, de poder salir. Y continúa el Papa diciendo, si tú no encuentras sacerdote para confesarte, habla con Dios, dile la verdad. Señor, he pecado, he hecho esto y esto otro. Perdóname, Señor, y recibirás la gracia de Dios. Y continúa el Papa diciendo, tú mismo puedes acercarte a Dios, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, al perdón de Dios, sin tener cerca al sacerdote. Un acto de contrición bien hecho, nuestra alma se convertirá y será blanca como la nieve. Mira qué hermoso mensaje de amor de Dios que nos ha traído nuestro Papa Francisco. Y este mensaje hoy nosotros lo vamos a leer del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, porque nuestro Papa nos lo ha dicho.
¿Para qué? Para que nosotros también podamos saciar esa sed espiritual, para que nosotros también podamos acercarnos a Dios nuestro Padre en ese sacramento, la reconciliación que nos tiene los brazos extendidos y que quiere recibirnos como aquel hijo pródigo que regresa arrepentido de todo su pecado y toda su miseria. Porque este sacramento, la reconciliación, no es un pedir de cuentas que Dios tiene, sino al contrario, es recibirnos nuevamente en la casa del Padre como sus hijos bien amados, que nos hace que volvemos a Él. Mis hermanos, y vamos a leer justamente en qué numeral del Catecismo Católico se está basando nuestro Papa Francisco para podernos dar este breve y hermoso mensaje de nuestro sacramento de la reconciliación con Dios. Cómo reconciliarnos con Dios en estos tiempos del coronavirus. Acá tenemos, entonces vamos a leer la parte de actos del penitente. Porque todos sabemos que cuando nos vamos a confesar, hermanos, hay 5 pasos importantes para una buena confesión. Ya lo sabemos eso por la catequesis que hemos llevado. Los pasos para una buena confesión son examen de conciencia. Tú sabes muy bien, hermano, que tenemos que prepararnos de una manera adecuada. Te sientas en oración, pedir al Espíritu Santo que nos llene de su gracia para hacernos recordar todas nuestras faltas, nuestras miserias. Y no solamente eso, sino como le decía el cura de Ars, que el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero nos devuelve la vergüenza para poder reconocer y confesar nuestros pecados. Especialmente eso, pedirle al Espíritu Santo que nos devuelva la gracia para poder ver nuestras faltas, nuestros pecados. El segundo paso, el dolor de los pecados, que también le llamamos la contrición. El tercer paso, que es el propósito de enmienda, de ya poder pedirle a Dios su gracia para ya no pecar más. El cuarto paso, que es decir al sacerdote los pecados. Y el quinto paso, que es el cumplir la penitencia. ¿Verdad, hermanos? En ese sentido, sabemos muy bien cuáles son los pasos de una buena confesión. Y en el catecismo vamos a leer a partir del numeral 1484 sobre los actos del penitente, cómo debe ser nuestra actitud y especialmente todo lo que nos ha dicho el Papa Francisco, corroborarlo una vez más y saber dónde encontrar esa palabra de Dios. Miren, hermanos, vamos a leer el numeral 1484, donde dice: la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo la confesión. Amén, hermanos. ¿Qué entendemos por este numeral 1484? Sí, efectivamente, dice que la confesión debe ser individual e íntegra. Pero eso es cuando no tenemos las circunstancias que hoy vivimos. Pero también más abajo dice, ¿verdad, hermanos?, que cuando hay una imposibilidad física o moral. En este caso tenemos esa imposibilidad física porque no podemos salir de las casas. Se vive en confinamiento, que ya estamos más de 60 días sin salir de casa, cumpliendo las normas que se nos dan para evitar el contagio. Amén, hermanos. ¿Qué más nos dice, hermanos, este catecismo de la Iglesia Católica? Vamos al numeral para hablar de la contrición, porque ya estamos hablando que la contrición, el dolor de los pecados, el dolor de nuestra alma, es uno de los requisitos para poder hacer una buena confesión. Vamos a leer por aquí qué nos dice el numeral de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Todos en la mano con nuestro catecismo, la Iglesia Católica, hermanos, dice lo siguiente. 1451. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Nos habla sobre la contrición del alma. Nos duele en el alma haber pecado. Pero ahí todavía no nos está diciendo mucho.
Vamos a leer el siguiente numeral que nos va a aclarar un poco más. Dice el numeral 1452. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Es la contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Mira, hermano, hermana, este hermoso texto, este hermoso regalo que nos hace la Iglesia Católica a todos sus hijos. Y en este tiempo que nosotros comenzamos a poder recurrir a esta hermosa forma de poder confesarnos, que se le llamaría una confesión espiritual, una confesión de reconciliamiento con Dios, tú y Dios, Dios y tú, y su gran amor infinito que nos tiene. Pero ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el requisito básico aquí? La contrición perfecta, dice. Hay dos tipos de contrición, la perfecta y la imperfecta, ¿verdad? ¿Cuál será la imperfecta? Vamos a leer el siguiente numeral para después ver la diferencia, hermano. Mira lo que dice en la contrición imperfecta, numeral 1453. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Entonces, hermanos, mira, ve, haciendo una gran diferencia entre la contrición perfecta y la contrición imperfecta. Ahí vamos a ver lo siguiente. Es, por ejemplo, cuando una madre y su hijo, ¿qué hace? El hijo ofende a la madre con una falta grave. ¿Qué sucede? El hijo viene arrepentido a pedir perdón, pero le pide perdón no por el castigo que va a recibir de ella, sino porque ama a su madre. Es la misma forma ahora. Nosotros nos vamos a acercar a Dios, que hemos ofendido, nuestro Padre, pero le vamos a pedir perdón, no porque tengo miedo de que me voy a condenar, sino porque amo a Dios, porque lo amo con todas mis fuerzas, porque lo amo sobre todas las cosas y me pesa mucho de haberlo ofendido. Ese dolor se llama contrición perfecta, que nace del amor hacia Dios. Pero si tú solamente lo haces porque tienes el temor de que te vas a condenar si no te confiesas, estás con miedo, entonces eso sería tu contrición imperfecta. Dice además, hermanos, que la contrición perfecta, nacida del amor a Dios, va a borrar nuestros múltiples pecados, tanto veniales como mortales. Y los mortales nos va a perdonar también si hacemos esa contrición perfecta en estos tiempos de confinamiento. Pero hay una situación, hay una resolución, dice, importante, que tenemos que confesarlo inmediatamente terminara el tiempo de confinamiento, acercarnos inmediatamente al confesor, a confesar nuestros pecados de boca, ¿verdad, hermanos? Con esa situación nosotros vamos a obtener el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué hermoso mensaje nos ha traído hoy día el Señor, que vamos a poder estar y recibir esa gracia santificante, porque cada vez que nos confesamos, hermanos, nos devuelve la gracia santificante, que nos acerca más a Dios, que nos da esa sed de buscarlo más, que nos da esa gracia de poder recibir las cosas de Dios, de querer estar en misa, de querer leer su palabra, porque uno siente en su corazón cuando le falta, necesita de ese sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Porque nos da la pereza espiritual. Cuando tú te sientes que ya no tienes deseos de orar, cuando no te da ganas de leer la palabra, cuando no quieres escuchar misa y sientes esa situación, es porque necesitamos reconciliarnos con Dios, volver a sentir su inmenso amor, caer en sus brazos amorosos, y eso es lo que hace una confesión. Entonces, hermanos, te vamos a invitar para que tú hagas tu reconciliación con Dios, a tener esa contrición perfecta. Y la pregunta es, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, una sugerencia.
es la siguiente. Todo en momento de oración te vas a poner en un lugar muy, muy hermoso, vas a preparar un altar, de repente tu crucifijo, de repente estás ahí arrodillado y te pones a orar. Orar con el corazón, llamar al Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros, pedirle la luz para que nos haga ver nuestras faltas y que brote en nuestro corazón esa oración de perdón hacia Dios. Señor, en estos tiempos que me veo imposibilitado de salir, he cometido esto, como dijo Papa Francisco, esto otro, Señor, que no es bueno a tus ojos, pero lo he hecho, Señor. Y ahí nos ayudará pues la palabra de Dios, también tenerla a la mano, leyendo el Salmo 51. Señor, pecadora soy de nacimiento. El mal que yo he hecho, tú bien lo sabes, Señor, porque está frente a ti. Y decirlo, confesarlo de boca. Y después, perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Me duele en el alma haberte ofendido, Señor, porque te amo. También tenemos el acto de contrición, ¿verdad, hermanos? En la cual también podemos rezarlo en ese momento. Tenemos oraciones, el yo pecador. Hermanos, tenemos una riqueza para poder acercarnos a Dios con ese corazón arrepentido, con esa contrición perfecta, para que nuestros pecados sean borrados y perdonados. Ya hay también, hermanos, otra situación. Yo escuché muchas veces que dirán, pues en estos momentos que estoy en casa, pobre de nosotros que se nos venga por la cabecita y poder decir, estoy en casa, ya no salgo, ¿qué pecados voy a cometer? Hermanos, ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el santo peca 7 veces al día. Nosotros estamos en camino a la santidad, pero todavía no somos santos. Y por lo tanto pecaremos, pues, si el santo peca 7 veces al día. A veces sin darnos cuenta, hermanos. Hay pecados, ¿no? De pensamiento, palabra, omisión. Muchas veces callamos lo que tenemos que decir. No corregimos, ya es una falta. ¿Verdad, hermanos? La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:17 que si tú sabes dónde está el bien y no lo haces, ya estás en pecado. Momentos que no hacemos lo que tenemos que hacer. Ay, pobre de mí, como decía Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Sí, se nos vienen pensamientos. ¿Cuántos pensamientos en donde vendrán ahora más aún que estamos encerrados en casa, verdad, hermanos? De pensar de que ya acaba todo, de que será el fin. Estamos perdiendo la fe, es otra falta. Así es, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque también el no ayudar al prójimo, estos momentos que hay mucha necesidad cerca de nosotros y no dar caridad, no amar al prójimo, ayudando en lo que podemos, también es una falta de omisión. Hay muchas faltas. No podemos decir, hermanos, que no tenemos pecados, porque dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice. Cuando nosotros nos creemos ya santos y decimos que no tenemos pecado, tenemos muchos. Vamos a leer la primera de Juan. ¿Qué nos dice el Señor? Primera de Juan, carta primera de Juan, verso número 8. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el verso 9 dice lo siguiente: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Tenemos que ser humildes en reconocernos nuestra condición de pecadores. ¿Por qué es importante confesarnos? Porque somos pecadores, porque soy pecadora. Y es necesario que el Señor venga y me limpie, y me purifique y me renueve cada día, cada minuto, cada segundo, para que el Espíritu de Dios sea el que vive en mí y poder decir como Pablo en algún momento: es Cristo que vive en mí, no soy yo. Y es permanecer en constante oración para que esta carne pecadora, hermanos, y decirles que el Espíritu Santo sea quien vive en nosotros. Someter nuestra carne pecadora a la acción del Espíritu Santo y al poder de la gracia de Dios. Sí, hermanos, y para concluir te voy a dar
unos pequeños testimonios con respecto a este sacramento de la reconciliación. Momentos en los cuales tantas confesiones que hemos tenido, pero recuerdo dos importantes. La primera confesión fue cuando llevé mi seminario de vida en el Espíritu. Después de la efusión del Espíritu Santo, fuimos confesados por nuestro sacerdote, el Padre Alfonso de la Cruz. Fue una confesión totalmente nueva para mí, hermosísima, en la cual pude sentir el amor, la misericordia de Dios, donde el Espíritu Santo descendía y me hacía ver todas mis faltas cometidas durante toda mi vida. Pude decirle al sacerdote todos esos pecados, los cuales me arrepentía. Dios me iba sanando, Dios me iba limpiando y purificando. Lloré como una niña, como nunca en mi vida lo había hecho. Y después sentir el abrazo misericordioso de Dios por medio de nuestro Padre Alfonso, que me dio un abrazo. Y pude sentir cuán grande el amor de Dios hacia mí. Y cómo podía rechazar yo ese amor de Dios tan grande y maravilloso. Desde ese momento sirvo al Señor y le seguiré sirviendo hasta cuando Él quiera, hermanos. Porque quien que ha conocido el amor de Dios puede apartarse de Él. Quien que ha conocido el amor de Dios no podrá dejar de servirlo, podrá dejar de amarlo. Nadie, hermanos, porque Él mismo ha puesto en nuestro corazón, ha grabado su nombre, no con tinta, sino con su sangre derramada para mi salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Y la segunda, hermanos, experiencia maravillosa, una de las tantas que he tenido. Bueno, si me la pasaba contando toda la noche, me quedo aquí. Maravillosa también porque cada vez que siento esa necesidad de ir a confesarme, recurro a la iglesia en las Nazarenas, porque sé que ahí voy a encontrar siempre un sacerdote en la mañana, en la tarde, en la noche, sábado, domingo, todos los días que uno necesite. En una de las confesiones yo iba muy preocupada, iba un poco, no sé, dolida de repente, porque había pasado una situación en mi trabajo. No quería sentir cólera, no quería sentir muchos enojos, pero me habían fastidiado. Me había fastidiado por un proyecto que había hecho, bueno, y que tuve un poco de conflicto con una de las subdirectoras. Me sentía muy mal, hermanos. Entonces me fui a confesar y el sacerdote, dentro de todo, me aconsejó muy hermoso. Yo sentía que era el mismo Dios que me hablaba. Y de repente sale del confesionario y me regala un librito que decía las promesas de Dios. Y después el padre me dijo, sal, hijita, y vas leyendo cada día una hojita, una de las promesas de Dios. Gracias, padre, salí orando, ¿no? Entonces cuando voy a cumplir mi penitencia, me arrodillo y abro el librito y veo la primera hoja, donde sentí que el Señor me estaba respondiendo y me estaba hablando de una manera muy, muy personal. Las lágrimas me caían, decía, gracias Señor, tú me escuchas, tú estás conmigo, cuán grande es tu amor. Entonces, es tan hermosa las experiencias que uno siente cuando de corazón le entregas al Señor toda tu miseria. Sientes ese abrazo de Dios misericordioso como aquel padre del hijo pródigo que regresa a su casa. Y en este tiempo el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de prueba. Nos está diciendo, conviértete, regresa a la casa del Padre, pide perdón y se te dará. Esa contrición del corazón de que nos habla Papa Francisco, dice que todos los pecados que tengamos, aun fueran así como el rojo púrpura, serán como lana blanca. Seremos así, hermanos. Limpia nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios en Mateo 4:5, que solo los limpios de corazón verán a Dios. Y es este tiempo que nos está llamando, hermanos, para convertirnos, para acercarnos a Dios, porque Dios quiere nuestra salvación. Él no quiere nuestra condenación, sino que todos sus hijos se salven, porque Él es un Dios bueno, compasivo, misericordioso. Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, alaba su santo nombre, porque Él es quien perdona todas nuestras culpas y sana todas nuestras dolencias. No nos paga según nuestras culpas, porque es un Dios clemente, compasivo y misericordioso.
nos ama como la ternura de un padre a sus hijos. Y así nos debimos sentir, hermanos, amados, protegidos, bendecidos por el Señor. Y en este tiempo, qué alegría, qué gozo sentimos de saber que nada ni nada nos pasará. Y aun cuando sintamos algo que podría haber sido una enfermedad, tenemos la dicha de clamar a Él y de entregarle todo, hermanos, todo en nuestra oración de entrega, todos nuestros miedos, todas nuestras penas, tristezas, todo, y Él se las lleva, porque tenemos esa gracia, hermanos, es una gracia de que estamos viviendo en este tiempo de alegría y de gozo, de la fiesta, de que Jesús ha resucitado y que está vivo, y que pronto vamos a recibir la fuerza y el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, para la gloria y honra de su santo nombre. Y en este momento, hermanos, para terminar el tema, nos vamos a disponer para hacer una oración final. Cerramos nuestros ojos y estamos en esa presencia del Señor, porque Él ha permitido que se dé este tema. Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, tú que renuevas nuestras almas, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Lávanos, límpianos, Señor. Renuévanos, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Haznos sentir esa alegría y el júbilo nuevamente de tenerte junto a nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón puro, Señor. Un corazón fuerte, Señor, para seguir luchando en este momento y para ser vencedores junto contigo. Renuévanos, Señor, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para convertirnos cada día más a ti y dar testimonio de que tú eres nuestro Padre, de que tú eres nuestro Dios todopoderoso en todo momento, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy día este mensaje de amor que nos has dado, que tu amor y tu misericordia es más grande que nuestro pecado y nuestra miseria, que nos amas tanto, tanto, Señor, y no nos merecemos, y que tu amor es el que nos sostiene en estos momentos de fragilidad. Por eso te vamos a decir todos juntos, gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito y alabado, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Amén, hermano.